Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres la expresión más grande de amor. Tu palabra dice que no nos llamarás siervos, nos llamas amigos. Y gracias, Señor, porque en verdad tú eres la expresión más grande de amor y de amistad. Ayúdanos, Señor, a reproducir esas características en nuestra vida. Y pedimos, Padre, ahora que vamos a estar abriendo tu palabra, que nos ayudes a poder entenderla y a poder aplicar esas verdades a nuestra vida diaria. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Mateo, por favor, capítulo 13. En la parte central de su boletín hay un bosquejo que no es el de hoy. Me equivoqué, así es que no le va a servir de mucho seguir ese bosquejo antiguo, pero en la pantalla usted puede ver los puntos principales, usted puede ver el bosquejo de esta mañana. La pregunta que queremos contestar es ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué en la vida de un creyente no ve los cambios que quisiera observar? Hay áreas en la vida, hay muchas cosas en la vida que no han cambiado en años, y a veces esa es la situación en la vida de un creyente. Y nosotros vamos a observar que en Mateo capítulo 13 la Biblia nos habla acerca de esto y nos muestra cómo usted y yo podemos realmente cambiar. En el versículo 1 nosotros podemos observar, la Biblia dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Parábolas. El significado de la palabra parábolas usted la ve en esa diapositiva. Esta palabra aparece 49 veces en el Antiguo Testamento, 50 veces en el Nuevo Testamento. El significado, en la siguiente, es una cosa colocada al lado de otra, es decir, una comparación o semejanza. El significado de una parábola es una historia que Jesús cuenta, una historia de algo que es muy conocido. Y utilizando esos datos conocidos, Dios le lleva a la persona desde ese punto conocido para enseñarle una verdad espiritual, intemporal, eterna. Eso es lo que es la parábola. En la Biblia existen 30 parábolas. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, registran esas 30 parábolas. Solo en estos libros encontramos las parábolas de Jesús. En el Evangelio de Juan no hay ni una sola parábola de Jesús. Cuando nosotros observamos, y en la siguiente diapositiva puede verlo, cuando nosotros observamos el 100% de la enseñanza de Jesucristo, debemos darnos cuenta que el 35% de la enseñanza de Jesús son parábolas. Así es que las parábolas, una de las varias técnicas de enseñanza, son utilizadas con mucho énfasis en la palabra de Dios, las parábolas. Así es que desde hoy vamos a empezar una serie de mensajes que nos va a llevar a lo largo de las 30 parábolas de Jesús para poder observar los principios que ella nos muestra. Como usted observó, las parábolas aparecen también en el Antiguo Testamento. Así es que la parte pedagógica al utilizar esta manera de enseñar no empezó con Jesucristo. Ya desde años antes el uso de las parábolas era algo habitual. Podemos observar, número 2, el propósito de las parábolas. Observe el versículo 10 en nuestro texto. Dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hay varios propósitos que una parábola tiene. El principal, el que nos muestra este pasaje, es que la parábola tiene la particularidad de tener una aplicación doble. Es decir, para aquellas personas que están dispuestas a escuchar y obedecer, la parábola va a ser útil. A aquellas personas que pueden estar dispuestas a escuchar, pero no a obedecer, la parábola será inútil. Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. La razón de por qué Jesucristo llegó a utilizar las parábolas como método de enseñanza fue por este efecto doble en la vida de las personas. Aquel que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios va a encontrar en las parábolas no solamente una historia bonita e interesante, sino va a encontrar en las parábolas verdades espirituales que pueden llegar a cambiar la vida de las personas. Todo depende de la actitud con la que usted y yo nos enfrentemos ante la enseñanza de Jesucristo a través de las parábolas. Si estamos dispuestos a ser obedientes a lo que escuchamos, las parábolas de Jesús van a ser una tremenda bendición. Si no, probablemente van a ser datos interesantes de la Biblia, pero nada más que eso. Un tercer principio tiene que ver con la interpretación de las parábolas. La Biblia nos muestra que una parábola es una historia, y en esa historia hay muchos detalles, como usted va a poder observar en la parábola que vamos a estudiar ahora y las siguientes. Hay muchos detalles, pero la parábola tiene una verdad central. Así es que lo importante en las parábolas es llegar a descubrir esa verdad central, porque ahí se encuentra el principio eterno, intemporal, que no cambia, que no termina y que puede ser aplicada a nuestra vida. Empecemos con la que se cree que es la parábola más importante de Jesús, la parábola del sembrador. Y en versículo 3 vamos a observar el relato de esta parábola. Pero antes nosotros debemos recordar que Jesucristo, al empezar a relatar la parábola del sembrador, empezó con algo muy común, como es típico de las parábolas. Empezó hablando acerca de un agricultor de Palestina que mientras iba caminando por ese terreno que había sido preparado con anterioridad, el agricultor iba con un bolso, y en ese bolso se encontraba la semilla. Así es que mientras caminaba por los surcos que ya estaban hechos, tomaba un puñado en su mano de la preciosa semilla, y mientras iba caminando iba botando la semilla en los surcos para poder, después de un tiempo, observar cómo esa semilla crecía. El relato de la parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de terrenos. El último terreno es el único que llega a ser productivo. Los demás, no. La parábola trata de la reacción de el creyente
ante la palabra de Dios. El agricultor, la persona que siembra la preciosa semilla, es Dios mismo. La semilla sembrada es perfecta, es la misma palabra de Dios. El corazón es el corazón del hombre. El terreno donde va a ser sembrada la semilla es el corazón del hombre. Y aquí se nos va a enseñar 4 diferentes tipos de corazones que nosotros podemos llegar a tener. El sembrador hace su trabajo de manera perfecta. La semilla es perfecta, es la misma palabra de Dios. La diferencia se halla en el tipo de corazón que usted y yo tengamos. El primer corazón, en el versículo, antes de leer el versículo 3, un par de detalles más. ¿Observó la palabra oír en el relato? 15 veces aparece la palabra oír en el relato. Lo más importante no es oír, pero es la primera puerta que nuestro corazón tiene para que la semilla pueda ingresar a nuestra vida. Es importante recordar también que cuando estudiamos la parábola del sembrador, tenemos la ventaja que versículos después de esta parábola, el propio Señor Jesucristo la ha interpretado para que nosotros podamos saber exactamente lo que significa la parábola del sembrador. Y con esa clave, con esa interpretación del propio Señor Jesucristo, eso nos va a ayudar para poder entender de mejor manera las siguientes parábolas que vamos a estudiar las semanas siguientes. Empezamos con versículo 3, observando un corazón endurecido. El versículo dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 18, la interpretación de Jesús de esta parte. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mientras el agricultor iba caminando y lanzando la preciosa semilla, cierta porción de esa semilla caía en el camino, en los caminos. Obviamente no eran pavimentados, pero la tierra de esos caminos se había endurecido por el uso que las personas habían hecho de ellos. Era tierra endurecida y la preciosa semilla cayó en el camino. Es interesante observar que el texto utiliza la frase no entienden. Así es que cuando una persona tiene un corazón endurecido, una de las manifestaciones de ese endurecimiento del corazón va a ser su falta de comprensión de la palabra de Dios. No todos vamos a saber todo de la Biblia, pero si yo puedo observar en mi vida que hay una constante falta de entendimiento de la palabra de Dios, cuando yo veo que me cuesta entender la palabra de Dios, la razón fundamental es porque mi corazón es un corazón endurecido. Seguramente mi vida cristiana no es algo permanente, no es algo constante. Mi relación con Dios no es algo constante, no es una relación diaria, permanente con mi Señor. Probablemente mi relación con la Biblia es algo esporádico, no es diario, no es constante. Y cuando nuestra relación con Dios es deficiente, eso se traslada a nuestra falta de entendimiento de las Escrituras. No tiene que ver con inteligencia. No tiene que ver con capacidad, no tiene que ver con que soy muy inteligente o no soy tan inteligente y por eso no entiendo las Escrituras. Tiene que ver con relación, con mi relación con Dios.
cuando tengo un corazón que no es bueno, que no está sano, que no es adecuado para recibir la preciosa semilla, entonces yo voy a ver una falta de entendimiento. Me va a costar entender principios básicos y simples de la palabra de Dios. Y el problema es que solo es cuestión de tiempo, más rápido de lo que yo me imagino, que lo que está siendo sembrado en mi vida es robado, es quitado por Satanás. Él roba la preciosa semilla depositada en el corazón del hombre. Así es que es importante que nosotros nos demos cuenta si nosotros no estamos enfrentando la realidad de tener un corazón endurecido. Que por más que escucho domingo a domingo, por más que leo libros cristianos o escucho predicación en la radio o por mi propia cuenta estoy leyendo la Biblia y estoy haciendo eso, pero me enfrento con la realidad de que no entiendo. Y una de las razones es que mi corazón esté endurecido. Es superficial mi vida cristiana. No he tomado en serio mi relación con Dios. No es algo diario, no es algo constante, no es algo real. Es algo de 1 hora el domingo. Y si mi vida cristiana es superficial, no, es muy normal que no entienda la Biblia. Es muy normal que no la comprenda. El versículo 5 nos habla de un segundo corazón, un corazón de piedra. El texto dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Observe la interpretación de Jesús de esta parte, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este corazón está un poquito mejor que el anterior. El texto dice que esta persona oye la palabra de Dios y que momentáneamente la recibe con gozo. Tiene una disposición a recibir la palabra de Dios. Pero el texto nos dice que no hay convicciones profundas de la palabra de Dios. No hay raíz. Lo que creo de la Biblia a veces es lo que he escuchado, lo que otros me han dicho, lo que mi discipulador me ha dicho o lo que el pastor ha predicado. Pero yo de manera personal no he llegado al punto de tomar la Biblia, estudiarla a conciencia y llegar a sacar de ella convicciones profundas y personales para que así mi creencia y mi fe pueda estar cimentada. Algunos viven así. No tienen raíces profundas. Así es que cuando viene un ventarrón, cuando viene una prueba, fácilmente pueden ser sacados de su vida cristiana y pueden llegar al punto de ya no tener una relación con Dios, ya abandonar las cosas de Dios, porque obviamente no hay raíces. Cuando la raíz es profunda, no importa el viento. ¿Sabía usted que la planta que más permanece cuando hay vientos sumamente fuertes es la palmera? La Biblia en el Antiguo Testamento nos dice que usted y yo deberíamos ser como palmeras, porque su raíz es tan grande. Y cuando choca un fuerte viento, lo que la palmera hace es inclinarse hacia un lado, pero no se sale. Porque tiene raíces profundas, porque tiene raíces fuertes. Y el problema de este hombre que tiene un corazón de piedra es el hecho de que puede oír la palabra de Dios con gusto.
Puede aún recibirla por cierto tiempo, puede decir esto está interesante y yo voy a empezar a poner en práctica estas verdades, pero cuando viene una prueba, Mateo dice, tropiezan. Lucas 8 dice, se apartan, porque no hay raíz. Y fácilmente un creyente que no tiene convicciones profundas, no convicciones de otros, no las convicciones del pastor, convicciones profundas, personales, conclusiones personales a las que yo he llegado por mi propio estudio de las Escrituras. Fácilmente, ante los problemas, ante las dificultades, esa persona puede llegar a tomar la decisión equivocada de apartarse de Dios, de apartarse de la iglesia, de apartarse de su vida cristiana. ¿Tiene convicciones fuertes? ¿Tiene convicciones? Eso solo aparece a través de una relación constante con Dios, a través de su palabra. No una lectura de 10 minutos en el día para justificar mi devocional diario, donde estudio, donde tengo tiempos en mi vida que estudio, profundizo, leo libros, comentarios, escucho la voz del Señor a través de su palabra, donde saco convicciones firmes, personales, que van a ayudarme a mantenerme firme ante los problemas y dificultades de esta vida. Y a veces los problemas y dificultades en esta vida en verdad revelan qué clase de vida cristiana y qué clase de convicciones, qué clase de raíces tenemos nosotros en nuestra creencia acerca de Dios. Raíces débiles, va a tropezar, va a apartarse. El versículo 7 nos habla de un tercer corazón, un tercer terreno donde es sembrada la preciosa semilla. Y es un corazón espinoso. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22, observe la interpretación de Jesús. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el que oye la palabra. Si es una persona que tiene algo de interés, pero observó que el texto dice que hay dos cosas que ahogan la palabra, los problemas de esta vida, el afán de este siglo, dice. Cuando las circunstancias, los problemas, las dificultades que usted está enfrentando, cuando una pérdida de trabajo, cuando una circunstancia difícil en la familia, cuando algo sucede en el hogar, si no hay raíz fuerte, los problemas ahogan la palabra. No es problema del sembrador, no es problema de la semilla, es problema de corazón. Y cuando llego a tener un corazón espinoso, los problemas en mi vida van a llegar al punto de ahogar el cambio, la transformación que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando tengo otro tipo de corazón, voy a tener la confianza en mi Señor, de que Él va a guiar a pesar de que no parezca que hay luz en el túnel en el que estoy. Pero cuando tengo un corazón espinoso, los problemas me van a desbordar y va a hacer que pueda llegar a tomar decisiones totalmente equivocadas en mi vida cristiana, en mi vida personal.
causa de que esos problemas llegan a ahogar la preciosa semilla. Interesante que la palabra ahogar significa encerrado sin poder salir. Descripción muy real para muchos cuando se encuentran en problemas y dificultades. Encerrado, sin posibilidades, sin alternativas. Los problemas, los afanes de esta vida pueden ahogar a la preciosa semilla que desea transformar nuestra vida. Pero el versículo 22 dice que no solo los problemas ahogan a la semilla, dice que el engaño de las riquezas ahogan a la preciosa semilla. ¿Sabe? La Biblia no está en contra del dinero, no está en contra de la gente rica. El dinero en verdad es amoral, es decir, no es malo, no es bueno. El uso que hagamos del dinero, de lo poco o de lo mucho que tengamos, es lo que puede ser considerado como bueno o como malo y pecaminoso. Pero a veces el objetivo de enriquecerme, el objetivo de que la parte económica pueda estar mejor en mi vida, puede llegar a convertirse en la meta de mi vida. Y fácilmente esa meta es la que va a tener el mejor tiempo que yo tengo, las mejores energías, los mejores talentos, las mejores fortalezas que tengo como persona van a ser enfocadas a ese objetivo primario en mi vida, que es tener más. Para esto no se necesita ser rico. Una persona pobre también puede tener la meta de que la parte económica, la parte material, es lo más importante en la vida. La Biblia reconoce que el dinero es importante, que la provisión es importante, pero la Biblia nunca da la primera prioridad al dinero. Es el engaño en el que a veces nosotros caemos, o que nuestra cultura, o que teniendo más soy más feliz, es lo que el mundo nos vende. Así es que por cumplir esa meta de tener más porque soy más feliz, llego al punto de obsesionarme por eso, llego al punto de endeudarme por eso, llego al punto de meterme en ese proceso donde la meta final de mi vida es la economía. Y cuando caigo en ese engaño ahoga la preciosa semilla. Y lo espiritual siempre será secundario. Lo espiritual será algo menos importante. Lo espiritual será una hora del día domingo en mi vida. ¿Se da cuenta el problema? ¿Se da cuenta por qué no deberíamos tener un corazón espinoso? Algo interesante es que en Lucas 8, lo puede ver en la pantalla, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas. Y aquí Lucas nos dice una frase que no aparece en Mateo. Y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mientras Mateo nos dice que la preciosa semilla puede ser ahogada por los afanes o por el engaño de las riquezas, Lucas añade un elemento más y nos dice que los placeres de la vida pueden también ahogar a la preciosa semilla que quiere transformar nuestra vida. Recuerde que esa es la meta final. No se siembra una semilla porque quiero tener un terreno sembrado con semilla. Sembramos un terreno porque quiero ver los resultados de ese trabajo, porque quiero ver cambios en ese terreno, porque quiero ver el fruto, el resultado final de esa siembra. Pero los placeres de esta vida pueden llegar a ahogar la semilla. Los deseos no son pecaminosos.
Los deseos han sido puestos por Dios. El problema que existe es que cuando se satisface esos deseos de manera inadecuada, entonces esos deseos se convierten en pecado. No tiene nada de malo comer, pero si como más de lo que debo, eso se llama glotonería. No tiene nada de malo tener relaciones sexuales, si es con nuestro cónyuge. Los deseos no son malos, son puestos por Dios. La decisión está en cómo yo satisfago esos deseos. Cuando lo hago apropiadamente a la luz de la palabra de Dios, no hay problema. Así es que si tengo metas y objetivos en mi vida, si quiero cambiar el carro, quiero comprar esto, comprar aquello, eso no tiene nada de malo. ¿Cómo llego a satisfacer ese deseo? ¿Qué me estoy llevando conmigo cuando quiero cumplir esa meta? ¿La destrucción de mi familia? ¿De mi vida espiritual? Porque porque estoy tan enfocado en eso que no tengo tiempo para las cosas del Señor. Quiero estudiar una maestría, un doctorado en la universidad. No tiene nada de malo. Pero si con esa decisión estoy destruyendo lo que Dios está haciendo en mi vida o en mi servicio, hay un problema. Mateo dice que el resultado es infructuoso. Lucas dice no llevará fruto. Y sabe, usted y yo podemos tener un enfoque en tratar de obtener todos los placeres en esta vida. Puedo llegar a enfocarme en todo eso, en las riquezas, y parecer que prospero, parecer que soy exitoso, parecer que me va bien. El resultado final, infructuoso, no lleva fruto. ¿Se da cuenta? Así es que debemos tener mucho cuidado de tener un terreno, de tener un corazón espinoso. En versículo 8, finalmente el escritor nos va a hablar de un terreno, el último y el único que llega a ser un corazón bueno y recto delante de Dios. El versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 23, la interpretación de Jesús de estas palabras. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La tierra es llamada buena tierra para la palabra de Dios. Un terreno adecuado. No espinoso, no endurecido, no hecho piedra, una buena tierra. Esta buena tierra es buena tierra, porque oye la palabra y entiende y da fruto. Lucas 8 dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Observa, esto habla de escuchar la palabra de Dios, no solo de manera superficial. No esos 10 minutitos que me sobró al final del día porque tuve una agenda tremendamente ocupada y no he tenido tiempo para leer la Biblia. Dios entenderá y aquí leo 5 minutos y listo. El que oye, el que entiende, el que retiene la palabra oída.
Habla de una persona que ha puesto la palabra de Dios como su prioridad en la Biblia. Habla de una persona que ha decidido retener la palabra de Dios en su vida. No habla de el oyente animado que escucha. Habla de aquel que decide, retiene, guarda, obedece, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Es ese creyente el que ha transformado un corazón, quizás de piedra, o endurecido, o espinoso, en un corazón bueno y recto. Lo que determina el tipo de corazón que usted y yo tenemos es nuestra relación con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios en mi vida diaria ocupa un lugar importante, ocupa un tiempo adecuado donde yo me doy el tiempo, porque es mi prioridad para leer, para estudiar, para meditar las escrituras, entonces mi corazón va a ser transformado y va a transformarse ese corazón en una buena tierra, en un recto y bueno y buen terreno, donde la preciosa semilla va a ser sembrada. El que oye y retiene, da fruto. Da fruto, dice Mateo. No tiene que ver con palabras, no tiene que ver con la teoría, tiene que ver con la práctica. Cuando un creyente quiere ver en su vida cambios, cuando nos preguntamos por qué no cambio, por qué no soy diferente, por qué no disfruto de esa vida abundante que la Biblia ofrece, por qué no soy más semejante a otros hombres y mujeres de la Biblia, por qué no me parezco más a Pablo, a Pedro, a Juan, por qué no crezco en mi vida cristiana. La razón es porque mi relación con la palabra de Dios es pobre, no es prioritario. Porque cuando un hombre y una mujer toman en serio su relación con Dios a través de las escrituras, oyen, retienen, aplican, viven de acuerdo a la palabra de Dios, ese corazón produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Se ha preguntado por qué no cambia? ¿Se ha preguntado por qué no hay mucha diferencia en mi vida cristiana? ¿Por qué no soy tan diferente como otros? Interesante que Lucas 8 dice, y da fruto con perseverancia. Perseverancia. Así es que su contacto con la palabra de Dios utiliza este adjetivo, perseverancia. Cuando yo persevero en las escrituras, cuando yo persevero en mi relación con Dios, cuando esto es una prioridad en mi vida, la vida cambia. Si no, hermano, podrán pasar años en mi vida cristiana y no veré gran diferencia. Podré ser el mismo hombre y la misma mujer que más o menos nomás. ¿Cómo es su relación con la Biblia? De las muchas actividades del día, ¿esto es prioridad? ¿Esto es lo más importante? ¿Esto es lo que no se decide dejar de hacer? Y la verdad es que cuando un creyente no vive de esta manera, uno podrá observar que su vida cristiana poco a poco se va apagando. Poco a poco hay menos interés en las cosas de Dios. Poco a poco es más fácil no ir a la iglesia. Poco a poco es más fácil orar menos, leer las escrituras, menos tiempo. Porque no nos podemos estancar en una posición.
O usted y yo estamos creciendo, o usted y yo estamos decreciendo. No nos quedamos estáticos en nuestra vida espiritual. Y si estamos decreciendo, las cosas espirituales serán menos importantes cada vez. ¿Qué debo hacer? Regresar a la Biblia, con decisión, con perseverancia, para retenerla, para vivirla, para hacer de ella mi prioridad en mi vida, y observaré que mi vida nuevamente empieza a cambiar y que las ganas y mi pasión por mi Señor vuelven otra vez a aparecer. ¿Por qué no cambio? Porque no tengo un compromiso serio con mi Dios a través de su palabra. Y puede pasar la vida, hermano. Pueden pasar los años. Y la vida continuará así. Puedo llegar a ser exitoso en otras cosas o pensar que soy exitoso en otras cosas, pero fracasado y mediocre en mi vida espiritual, porque no he llegado a darle la prioridad que Dios se merece y que su palabra se merece. Así es que usted y yo decidimos si queremos ver cambios o no. Decida con cuidado. Decida bien. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella no nos muestra el secreto, la clave para una vida creyente, cristiana, transformada. Padre, yo ruego por aquellos creyentes que tienen una relación profunda, cercana contigo a través de tu palabra. Te pido que puedan mantenerse fieles y firmes. Te pido, Padre, también por otros que están desconectados, que quizás hay una lectura de un ratito ahí durante el día, pero no una relación profunda, cercana, real. Que otras cosas se han convertido en prioridad. Los estudios, el dinero, el trabajo. Te ruego, Padre, que tú ocupes la primera prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a deleitarnos en las Escrituras. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano si nos visita por primera vez y desea oración. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a encontrar deleite en tu palabra. Ayúdanos a hacer de ella nuestra prioridad. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Joven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las
peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón.